Bueno, vamos a ver la clase pendiente, es lo del hojaldre. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla, de manera muy práctica. Vamos a ir viendo paso a paso. Primeramente aquí ya tenemos todo pesado. Tenemos la mantequilla, tenemos la sal, tenemos la harina y tenemos el agua. En este caso el agua yo la entibié un poco. No hay que trabajarla muy caliente por la cuestión de la mantequilla. A temperatura ambiente o si acaso un poco tibia solamente, porque si no, como les digo, pues se trabaja un poquito más complicado, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer primeramente con harina en una superficie pues previamente ya limpia. Vamos a agregar la harina y vamos a hacer un pequeño volcán. En este punto vamos a agregar la sal. Uy. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ir agregando la mantequilla. En este caso la mantequilla pues está en cubos. Y lo que vamos a hacer pues es ir agregando. Y lo que vamos a hacer con las manos pues es irla pomando poco a poco. ¿Okay? Ya una vez que tengamos esto, vamos a ir agregando el agua poco a poco y luego ya tener la masa lista. Y una vez que ya hemos amasado, vamos a tener la masa. Lo único que vamos a hacer al final, y aquí ya hemos integrado todos los ingredientes, pues ya vamos a tener una masa. Esta no se tiene que trabajar tanto, simplemente lo suficiente para que se incorporen bien los ingredientes. ¿Por qué? Por lo que les decía de la mantequilla. ¿Okay? Y una vez que la tenemos, vamos a ponerla en un recipiente. En este caso pues yo le puse un poco de harina abajo. No va a inflar, obviamente pues no tenemos ningún agente leudante. Simplemente la vamos a dejar reposar unos minutos para que poderla malear. Ya ahorita que hagamos la cuestión del empaste. Mientras esto lo dejamos con papel film o con una tapa o con algo. Y lo vamos a dejar reposar en un lugar a temperatura ambiente por unos cuantos minutos, aproximadamente unos 20 minutos. Es lo que lo vamos a dejar reposar. Para el empaste, lo que vamos a hacer es, aquí si ven, yo ya corté los pedazos de mantequilla. Era una barra grandecita, la corté a la mitad y la puse, la acomodé extendida. Lo que vamos a hacer, aquí vamos a cubrirla con papel Vitafilm y la vamos a empezar a estirar. ¿Okay? Aquí vamos a dejar un pequeño espacio, no la vamos a apretar mucho. Vamos a dejar un pequeño espacio para los lados para empezar a amasar. Y con el rodillo lo que vamos a empezar a hacer es moldearla. Si se fijan, pues está firme, está un poco firme. Lo que vamos a hacer es ablandarlo un poco para poderle estirar la capa que vamos a la superficie, pues que vamos a querer. Más o menos se va a expandir. Vamos a hacer un pequeño rectángulo para posteriormente hacer el empaste. Y una vez que hayamos acremado un poco la mantequilla con el rodillo, nos va a quedar más o menos esto. Es un pequeño rectángulo, se expandió la mantequilla y más o menos pues de este tamaño. En este caso la masa que yo estoy haciendo es la mitad de la receta, ¿ok? Y así es como queda un pequeño rectángulo. Y simplemente pues la capa, si se fijan, pues no es muy gruesa, ¿ok? Tiene que ser más o menos de 1 centímetro, medio centímetro. En este caso yo lo estoy dejando más o menos de medio centímetro por lo mismo que estoy usando la mitad. Y simplemente esto lo vamos a meter a refrigerar. Si se fijan, pues ya tiene un poco de trabajo y obviamente pues se va a poner flexible. Y lo que queremos es que esté firme. Lo vamos a dejar un tiempo en el refrigerador mientras termina de reposar nuestra masa y luego ya una vez que termine de reposar pues ya hacemos el empaste. Una vez que tengamos, bueno, que ya haya reposado la masa y que ya esté nuestro empaste en el refrigerador, lo que vamos a hacer es enharinar un poco nuestra superficie. Vamos a colocar nuestra masa así como está boleada. Lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo lo más pareja posible porque vamos a hacer en la superficie una pequeña cruz. ¿Para qué? Para ir separando los pliegues, se les llama. ¿Okay? En este caso yo los voy a hacer con con la córnea. Y lo que vamos a hacer es marcar, si pueden, lo más exacto a la mitad que se pueda. Ya una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño corte. ¿Okay? En este caso, como yo no estoy utilizando cuchillos, yo simplemente voy a separar. ¿Okay? Y de este lado. No es hasta abajo el corte. ¿Okay? Es simplemente más o menos a la mitad, un poco más. ¿Okay? Esto nomás es para tener estos 4 cuadrantes, que es lo que vamos a estirar.
para que el empaste sea parejo, ¿okay? Una vez que lo tengamos, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir despegando. Ya que tengamos esto, ahora sí, con el rodillo, vamos separando ahora sí cada uno de los pliegues, ¿okay? Es importante tener bien enlainado tanto el rodillo como la superficie. Vamos a hacer una pequeña cruz. Ya que hagamos esa cruz, en el centro es donde vamos a colocar nuestro empaste. Ya una vez que tengamos la cruz, si se fijan, aquí hay un pequeño montículo. Aquí es donde vamos a colocar nuestro empaste, ¿okay? Aquí en el centro. Y lo que vamos a hacer es simplemente abrazarlo con nuestra masa. Aquí es donde vamos a colocar nuestro empaste. Y lo que vamos a hacer es ir cerrando, ¿okay? Vamos a cerrar nuestra masa. Esto es ir colocando cada uno de los cuadrantes de lo que hicimos para poder trabajar. Y ahora sí, con la ayuda de nuestro rodillo, vamos a seguir trabajando. Depende mucho de la temperatura también ambiente. Si ahorita, por ejemplo, que está un poco más heladito, a lo mejor pues lo vamos a trabajar un poco más a gusto. Pero, por ejemplo, cuando hace mucho calor, esto es muy probable que lo estemos refrigerando constantemente, ¿okay? Vamos a hacer los primeros dobleces. Y una vez que tenemos nuestro empaste, lo que vamos a empezar a hacer es ir empujando poco a poco la mantequilla para que llegue a todos los lados. Vamos a trabajar para un solo lado, no lo vamos a trabajar de este lado, ¿okay? Lo que vamos a ir haciendo es, con la ayuda de nuestro rodillo, ir empujando la mantequilla hacia los dos lados y tratar de que toda la masa esté pareja, ¿okay? Que tenga el mismo nivel. Hay que tener mucho cuidado. Si a alguien, por ejemplo, se le está calentando mucho, se le empieza a salir la mantequilla, en ese momento pare, lo mete al refrigerador y en unos minutos más continúa trabajando. No lo puede trabajar en caliente. Esto no se puede trabajar en caliente por la materia grasa que tenemos. Como tenemos bastante cantidad de mantequilla, es importante pues no trabajarla de más, ¿okay? En este momento, y cuando tengamos todo bien esparcido, la masa bien esparcida, la mantequilla bien esparcida, lo que vamos a hacer es el primer doblez, ¿okay? El primer doblez se hace de esta manera. Se dobla en un tercio de la masa, se dobla sobre el segundo tercio. Y el tercer tercio lo que hace igual es abrazar a la masa. Y como les digo, lo más parejo posible. Cuando quedan estas cosas, ustedes con la mano, de manera muy rápida, lo pueden ajustar. Y esto es lo que vamos a ir haciendo, ¿okay? Primeramente, lo vamos a hacer así. En este punto se puede ya refrigerar, ¿okay? Ya cuando lo tengamos, simplemente lo volteamos y tenemos ya nuestro primer doblez. En este punto ya lo podemos nosotros refrigerar y vamos a seguir haciendo los siguientes pasos. ¿Sale? Para guardar la masa, tenemos que tener, si tienen en su casa papel film, ese es el que nos serviría. En caso de que no, pueden trabajarlo con alguna bolsa, algún plástico que simplemente ustedes puedan tapar bien la masa, ¿okay? En este caso yo voy a utilizar un pequeño pedazo de plástico y ya con esto me protege bastante bien. Y esto ya va a su refrigerador, ¿okay? Ya una vez que hayamos reposado la masa, bueno, enfriado la masa, la vamos a sacar y como les había mencionado, pues vamos a trabajar con algo de harina. Tampoco es harina de más, simplemente para que no se nos vaya a pegar la masa. Recuerden que estamos trabajando con mucha mantequilla
y pues obviamente si la calentamos de más, pues empezamos a hacer demasiado flexible la masa y lo que queremos pues es tener esa firmeza, ¿no? Ya una vez que lo hayamos sacado del refrigerador, pues vamos a hacer el mismo proceso, ¿okay? Este mismo proceso que vamos a hacer a continuación es el mismo que vamos a hacer 3 veces, ¿okay? Si por ejemplo queremos nuestra masa que tenga más capas, lo podemos hacer más veces, pero las que se utilizan regularmente son 3 veces, 3 vueltas se le llama, ¿okay? Ya una vez que tengamos la masa colocada, siempre la vamos a trabajar así y la vamos a trabajar como hace rato para arriba y para abajo, ¿okay? Lo más parejo posible. Y le repito, en caso que se les empiece a derretir de más la mantequilla, paran el proceso, le dan el doblez y la vuelven a trabajar en un momento más. La meten al refrigerador y la vuelven a trabajar en un momento más. Es importante tener nuestras capas bien hechas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros la seguimos trabajando? Pues no nos van a quedar las capas y no se va a poder extender bien la mantequilla. Por eso es importante trabajarla con firmeza, pues. Que tenga suficiente firmeza la mantequilla para poder expandirse. Aquí nomás vamos a hacer un poco de los dobleces, irla trabajando lo más parejo posible y es el mismo proceso. En sí, la masa, si se dan cuenta, no es difícil, es tediosa. Eso es lo que es. Por eso muchas veces, incluso los chefs prefieren comprar la masa. ¿Por qué? Porque pues sí es bastante tediosa. No es difícil, es tediosa. Es todo. Ya una vez que ya hemos hecho el proceso, más pareja posible, como les menciono, lo que vamos a hacer, pues es lo mismo, dobleces. A 1/3, parejo. Y a 1/3. Y este es nuestro segundo doblez. Y este proceso, como les menciono, lo vamos a hacer otras 2 veces más, ¿okay? Ya una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es refrigerarla otra vez. Y como les digo, pues 2 veces más es lo que vamos a hacer. Y ya por último, una vez que ya hemos terminado de hacer los dobleces y hacer los intervalos de tiempo para reposar el refrigerador, ya que hagamos la última vuelta, en este caso yo ya estoy haciendo la última vuelta, ya una vez que hagamos esto, vamos a dejar la masa como pues la conocemos cuando la han comprado en el súper, como se conoce. El último doblez, se hace el doblez, y para ver las capas como quedaron, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño corte y les voy a hacer zoom para que vean ustedes las capas que se vean. Es importante cortarlo bien. Y en esta parte, bueno, aquí no sé si se alcance a apreciar por el celular, pero están las pequeñas capas de mantequilla, de masa, de mantequilla, de masa. Y esto es lo que nos va a ayudar a inflar en la masa. Si se fijan, pues no tenemos ningún agente leudante y lo que infla en esta masa o en este tipo de masa pues es la mantequilla, ¿okay? A ver, lo voy a acercar un poco más para ver si se ve. Son unas pequeñas vetas aquí que son de mantequilla y esto es lo que nos va a dar la característica pues de lo que es el hojaldre. ¿Okay? Si ustedes le quieren dar más vueltas, adelante, sale una masa pues más suave, infla más, tiene más capas obviamente, pero lo recomendable siempre son 3 vueltas, ¿okay? Principalmente hay unas técnicas que la primera vuelta es un solo punto. Ya una vez que hiciste la masa, se le coloca aquí un dedo. Cuando son 2 y cuando son ya la última vuelta, pues esa ya es la final. Esa ya no es necesario, ¿okay? Eso es simplemente pues para saber o para diferenciar en qué vuelta van, ¿okay? Y eso sería todo en la cuestión del hojaldre.